Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Saludamos a todos los que se disponen a escuchar esta enseñanza con nosotros en directo, como a todos los hermanos que nos escucharán más tarde y a través de la semana. Es nuestro deseo, como siempre, que todas las cosas estén yendo bien en sus vidas. Y mi pregunta es, ¿estás esperando alguna señal de Dios? Génesis 24, del 10 al 14 nos enseña, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. A la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo, oh Jehová, Dios mío, Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí, yo estoy aquí junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, bajo tu cántaro te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a los camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia de conmigo, Señor. Abraham quería casar a su hijo Isaac con una mujer de su tierra en obediencia a los planes de Dios en relación a su descendencia. El Señor le había dicho a Abraham que no tomara para su hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales él habitaba, porque ellas adoraban ídolos. Por eso mandó a su criado de confianza que le trajera una esposa para su hijo de su tierra y de su parentela. El pasaje de hoy nos cuenta que el siervo viajó hasta esas tierras y allí le pidió a Dios que le diera una señal clara de cuál era la mujer que él tenía preparada para Isaac. Y dicen los versículos 15 al 19, y aconteció que antes que él acabase de hablar, Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Mical, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salía con su cántaro sobre su hombro. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para sus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. El criado se maravilló al ver que Dios le había dado una señal tan clara sobre aquella mujer y habló a sus padres de Rebeca, los cuales creyeron que la señal había venido de Dios y dejaron ir a su hija con el siervo de Abraham. De vuelta a casa, el criado contó a Isaac todo lo que había sucedido y dice la Biblia que Isaac tomó a Rebeca por mujer o esposa. Cuando nos encontramos en una de esas situaciones difíciles en las que tenemos que tomar una decisión importante, desearíamos ver una señal de Dios que nos indique lo que debemos hacer. Y a veces clamamos, si tan solo Dios me diera una señal de qué es lo que yo debo hacer. Lo cierto es que Dios muchas veces nos envía señales, pero generalmente nosotros estamos tan envueltos en nuestros asuntos que no las vemos. Y si las vemos, no les ponemos atención porque no nos percatamos de que provienen de Dios. Simplemente no captamos las señales. Hay otras señales que están constantemente, están pasando por encima de nosotros, pero ni por enterados nos damos. Estas señales son electrónicas, ondas radiales, las cuales no tenemos la capacidad de captar. Ahora bien, si encendemos un radio, podremos escuchar lo que alguien en la estación que sintonizamos está hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el radio es un instrumento que está preparado para recibir esas señales. Por eso a los radios se les llama receptores. De igual manera, nosotros podríamos captar las señales de Dios si tuviésemos nuestros oídos espirituales preparados para recibirlas. Para ello es necesario establecer una íntima comunicación con Dios para que su Santo Espíritu nos dé el discernimiento espiritual que necesitamos para captar y entender esas señales divinas. Esto solamente podemos lograrlo a través de la lectura diaria de la Biblia y la oración constante, lo cual nos permite crecer espiritualmente y preparar nuestros sentidos para discernir. ¿Te encuentras en una situación en la que necesitas tomar una decisión importante? ¿Has pedido a Dios que te dé una señal de lo que debes hacer? Hazte el firme propósito de orar y esperar confiado en Él hasta que veas la señal con toda claridad. Ten la seguridad
de que el Señor no te dejará esperando. Vamos a orar. Padre Santo, te ruego que afine los oídos y la visión espiritual y que nos des discernimiento para entender cualquier señal que tú nos des, de manera que seamos claramente, que veamos ese camino claramente que debemos tomar y agradecerte a ti, Señor. Y todo esto te lo debemos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Los dejo una vez más en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos, amigos que nos están viendo, nos confían su permanencia en este momento por un par de minutos, unos cuantos minutos, solamente para escuchar la palabra de Dios, que es lo que privilegiadamente hemos aprendido y nos ha dispuesto el Señor a hacer. Porque esa es su voluntad a los que creemos y confiamos en Él. Él nos escoge, Él nos capacita, Él nos dota, nos da lo que necesitamos para empezar a hacer lo que Él tiene destinado para nosotros. En mi caso, pues, aunque me resistí por mucho tiempo, pues Él me escogió para esto, para enseñar la palabra de Dios, llevar a las personas a que coman este alimento que es la palabra de Dios. Y eso se llama enseñar, pastorear, tener cuidado de que las personas que escuchen lo que es correcto, lo que es cierto, lo que es verdadero, lo que proviene de Él. Así que, y esto es lo importante para el creyente, para toda persona que quiere acercarse a Dios. La Biblia dice, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, que Dios se agrada en que lo entendamos y lo conozcamos. La mayoría de la gente no lo hace, la mayoría de la gente se apega a unas tradiciones que se han aprendido de la cultura, de la familia, de la región, etcétera, y lo siguen practicando sin conocer de dónde provienen esas prácticas, sin entender por qué hay que hacerlas. Llegan a un convencimiento de que eso es lo que es importante y no se dan cuenta que la Biblia es el único recurso directo de Dios para nosotros, que es lo que Él quiere que conozcamos, para que entendamos cuál es su propósito, qué fue lo que hizo, todo lo que está escrito allí, porque lo que está escrito es a lo que tenemos acceso. Me causa curiosidad que el Señor mismo dice que Él no nos permite conocer más porque no podríamos con ese conocimiento. Entonces, lo que está escrito allí, pues es lo que Él quiere que conozcamos. Y es profundo y es extenso. Yo creo que nos gastamos la vida estudiándola y vamos a aprender siempre algo más, algo más, algo más. Y de eso se trata, hermano, porque lo que es conocer, si entendemos y conocemos la Biblia, podríamos decir que estamos conociendo y entendiendo a Dios. Y estamos entendiendo entonces cuál es nuestra vida, por qué somos creados, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, cómo podemos vivir mejor aún en medio de estas circunstancias. Y eso se llama entender y conocer a Dios. Y eso también se llama en el Nuevo Testamento permanecer en Cristo, que es el tema que hoy inicio. Y lo estoy cortando en varias secciones, en varias partes, lo llamo una pequeña serie, corta serie, porque hermano, el tiempo no es bueno estar mucho tiempo escuchando una misma persona, no se llega a captar muy bien todas las cosas. Y el objetivo principal es que nosotros en esta charla podamos quedarnos con algo que nos ayude en ese entendimiento, en ese conocimiento, que nos ayude a comprender mucho mejor lo que estamos leyendo en la Biblia. Ese es el propósito. Entonces mi idea no es aquí simplemente gastar un tiempo por gastarlo, sino que usted y yo al mismo tiempo vamos creciendo, vamos entendiendo cosas que el Señor nos permite entender. Porque esto no proviene de una mente natural, esto proviene de la mente de Dios que nos da la capacidad a través de su Espíritu de poder entender, porque Él es el que revela. Entonces esta es la primera parte y como les dije es una corta serie sobre lo que significa en bendición el permanecer en Cristo. Es un término que usamos, o que la Biblia usa, perdón,
que todos debemos entender, comprender, porque de su entendimiento, de su comprensión, se desprende la verdadera riqueza de la experiencia de la fe en Dios y de la relación con Dios. Como les digo, no se trata, hermanos, y con esto no pretendo pues ofender a nadie, pero no se trata de practicar rituales, de acudir a cosas que nos han enseñado. Esto es lo que no se debe hacer, porque esto no nos lleva directamente a Dios. No sabemos por medio de estos rituales si nos estamos acercando o no a Dios, no sabemos si Dios nos amó, si Dios nos perdonó, si Dios está agradado en nosotros o no. En cambio, el entendimiento de la palabra sí. Es como lo he dicho muchas veces, ser creyente en Cristo o ser cristiano no significa una serie de prácticas y tradiciones religiosas que nada aportan al bienestar de las personas. Más bien como que agregan una carga más, un estrés, porque todo esto está orientado a que las personas, eh, a lo que ellos quieran hacer, puedan hacer, por ellos mismos mediante sacrificios, mediante promesas, mediante compromisos, con el fin de querer sorprender positivamente a Dios para tratar de ganar su amor, ganar su perdón, su confianza, para ellos sentirse próximos a Dios. Y resulta que no es así. Es todo lo contrario a lo que Dios enseña en la palabra, en su palabra. Porque allí se nos enseña que todo lo ha hecho Él en Cristo, en Él, por Él, para Él, en beneficio de nosotros. Nosotros somos los beneficiarios de todo lo que Dios ha hecho. Entonces lo que tenemos que es conocer eso, entenderlo, recibirlo. Cuando usted lo entiende, hermano, y se lo digo por mi experiencia personal, sin ser erudito, sin saber nada, sin ni siquiera haber acudido a la Biblia nunca, o tal vez había leído un salmo alguna vez, pero nada más. Todo eso lo podemos, en respuesta a Dios, enamorarnos de esto, abrazarlo, y podemos enseguida sentir, experimentar en este cuerpo, en este ser débil, podemos experimentar esa presencia de Dios, lo podemos hacer. Y todo esto es por fe, no por, yo digo experimentar porque sí, uno cuando eso llega ya dentro a nuestro espíritu, y el espíritu comienza a hablar a nuestra mente, a nuestra alma, en el alma donde están concentrados las emociones, los sentimientos, el intelecto, la voluntad, pues el cuerpo lo manifiesta, porque todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos se refleja a través del cuerpo. Entonces el cuerpo es más como un estuche. ¿Amén? Entonces todo esto, si lo entendemos y lo conocemos, mira, hermano, la alternativa es agarrarse. Sabemos de qué estamos agarrados. Entonces lo que nosotros necesitamos saber, o necesitamos conocer todas las personas, son esas buenas noticias, que es lo que se llama evangelio. ¿Para qué? Para que las abracemos, para que las reproduzcamos en nuestras propias vidas y comiencen esas bendiciones de Dios que ha sido preparada para todos, las podamos disfrutar desde ya, no necesariamente cuando dejemos este cuerpo. Entonces voy a iniciar trayendo una escritura que está en Juan 15. Juan 15, por favor, si no tiene Biblia, apunte la referencia, tómese el trabajito de apuntarla, vaya a la Biblia, mire, no sienta que la Biblia no fue hecha para usted, para todos fue hecha, amén. Entonces vaya ya, apúntela, vaya, búsquela, si no entiende, con mucho gusto le explico, pero pues hasta ahora nadie me ha escrito, ahí el correo que aparece al final de esta presentación, y le explico cómo funciona y lo vamos guiando. Entonces, es la historia que está en Juan 15, especialmente en el capítulo 15 de Juan, y nos vamos a concentrar en la manera en que las personas se relacionan con Cristo según su criterio, el criterio de Él, y no el de los hombres, no el criterio personal. Porque, como le digo, nosotros construimos un criterio conforme a lo que la tradición, la cultura, la familia nos enseña, pero no necesariamente bajo un fundamento sólido que es la Biblia.
Porque si usted se llama a sí mismo cristiano, si usted se llama creyente en Cristo, hermano, el único libro que enseña eso es la Biblia. Y si usted no la conoce, pues entonces usted está sujeto a muchas variables que están infundadas en engaños, en mentiras, en supuestos, en teorías, en doctrinas de hombres y no en lo que dice la Biblia. Entonces a esto comúnmente lo llamamos relación personal. Amén. Relacionarnos con Cristo según su criterio, lo llamamos relación personal. Cada uno puede tener una relación personal con Cristo. ¿Por qué con Cristo? Porque Cristo es el Redentor. Recuerden, en la cultura judía, los nombres, los adjetivos, los, los atributos definen a una persona. Entonces, voy a hacer un corto resumen. El profeta anuncia muchísimos años antes, siglos antes del nacimiento de Jesús, anuncia el nacimiento del Mesías, no necesariamente con el nombre de Jesús, sino lo que representaría el Mesías para la humanidad. Entonces describe que van a ser de una virgen y describe que ese nombre va a ser puesto por el Espíritu Santo, que le va a dar ese nombre Emanuel. Emanuel, que traducido en el idioma original es Dios con nosotros. Pero luego usted encuentra en el Nuevo Testamento ya no a Emanuel, sino a Jesús. El ángel se aparece a María, a José, y les dice que le nacerá un hijo de él, de ella, que ese hijo se llamará Jesús. Entonces Jesús quiere decir Salvador del mundo. Pero luego uno ve también a los apóstoles, a los discípulos, llamando a Jesús el Cristo. Entonces, ¿el Cristo quién es? Es el Mesías, redentor de la humanidad. Entonces, fíjense como si uno une todos estos nombres, Emanuel, Dios con nosotros, Jesús, Salvador del mundo, Cristo, el redentor de la humanidad, Dios salvando el mundo entre nosotros, redimiendo la humanidad. Por eso lo llaman el Cristo. Entonces, Jesús, ¿quién es? El natural, el hombre como usted y como yo, el Dios que tomó forma de hombre, se despoja de sí mismo, asume esta naturaleza, se humilla a sí mismo, pues porque se despoja de todo eso para hacerse como nosotros, y estando en esta condición también se humilla y deja que los hombres hagan lo que hicieron con él. Pero él sabía por qué. Y entonces él no se queda en la tumba, él baja, está 3 días, 3 noches allá, resucita venciendo al enemigo, que es Satanás, venciendo el arma fundamental del enemigo, que es el pecado, y venciendo las consecuencias del pecado, que es la muerte. Los 3 enemigos de Dios: Satanás, el pecado, la muerte. Son espíritus que ellos van a tener su retribución final. Allá en el Apocalipsis usted lo puede leer. Ellos serán echados al lago de fuego. Entonces, nosotros podemos ver esto. Entonces ya no es, cuando hablamos de, por eso el orden importa, cuando hablamos de Jesucristo, Jesús, el natural, Dios que se hizo hombre para salvar al mundo, y el Cristo, el que resucita. Entonces está describiendo al natural que resucita, muere y resucita como el Redentor, Jesucristo. Amén. Es bien interesante. Entonces, si usted ve en la Biblia Cristo Jesús, pues entonces es el que existía, el Espíritu, el Cristo, el Redentor, el que vino y tomó forma de hombre. Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces todo tiene un orden, todo tiene una razón de ser. Y ese es el criterio del Señor. Entonces a esa relación con Cristo, hablamos a esa relación con nuestro Redentor, es el que nos proporciona la promesa que dijo Jesús, de que nosotros, si creíamos en Él, era necesario que Él se fuera para que viniera el otro consolador que se llama el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo viene por fe, porque creemos en Él, creemos en lo que Él hizo, creemos en esto que les estoy explicando. Le decimos gracias, Señor, porque tú moriste en mi lugar y tú moriste para tú recibir el castigo que yo merecía, con el fin de que yo fuese perdonado y fuese revestido de una nueva naturaleza. Esto es entendimiento.
Entonces, cuando usted hace esta declaración en su mente, cuando usted hace esta declaración al mundo, no solo al mundo material, sino al mundo espiritual, Él dice que Él le concede el Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En su espíritu. Y ese es el ser más interior que comienza a dar vida de adentro hacia afuera a todo lo demás. Es bien, bien hermoso esto. Entonces, cuando usted sabe que esto es así, fíjense que yo no estoy hablando de cuando usted siente, sino cuando usted sabe inteligentemente, usted sabe, ya no depende de emociones, usted depende de la certeza de algo que ya entiende y que conoce. Usted lo establece, esa es su verdad. No tiene por qué dudarlo, nunca, porque recuerde que el Espíritu Santo, además, es el sello que Dios coloca en usted para decir que usted pertenece a Él. Es un sello que usted no ve, pero que lo ven los espíritus. Satanás también tiene su sello. Amén. Es un sello, y el sello de Satanás es la incredulidad. ¿Quién lo ve? Uno ve el fruto. Uno no ve el sello de la duda, uno de la incredulidad, uno lo que ve es el fruto, o sea, es decir, lo que se refleja, yo no creo, yo no, y viven la vida conforme a su propio criterio y ya, y eso se llama incredulidad. Entonces no creen en él, sino que creen en lo que ellos han aprendido, le dan también crédito a esa inteligencia que ha sido afectada de alguna manera por tradiciones, por cultura, por lo que sea, mas no por el verdadero conocimiento de Dios. Amén. Entonces, cuando usted aprende a llevar esa relación por medio del Espíritu con la palabra, que el Espíritu revela la palabra. Por eso yo le digo, no tenga temor de abrir la Biblia. Si usted le pide a Dios sabiduría y usted empieza a leer, puede que al principio sea como un bebé que necesita A, B, C, D, E, amén. Pero con el tiempo usted empieza a recibir esa sabiduría, usted comienza a entender, porque es el Espíritu dándole ese entendimiento, amén. Y eso se llama relación personal. Entonces eso es la diferencia a un creyente entendido de la voluntad de Dios con base en el conocimiento que tiene del Señor, su entendimiento a su voluntad, y de aquel que solamente se denomina cristiano, pero carece de la realidad de ser parte o en todo y no refleja lo que debería ser realmente. Porque es tal cual, hermano. Usted es el reflejo principal de lo que usted recibe como educación en su casa. Usted por eso transmite características de la personalidad que ha aprendido como ejemplo de sus padres, ¿sí? Y por eso dicen, es igualito a su papá, es igualito a su mamá, es porque usted lo aprendió. Entonces, cuando usted se relaciona con la Biblia, comienza a aprender y a modificar su conducta automáticamente porque está entendiendo. No es porque Dios se lo imponga, como dicen muchos, me dicen a mí algunos amigos, no, hermano, es que en su religión a uno le prohíben y le prohíben y le prohíben. Y yo le digo, primero, yo no tengo religión, yo tengo es una relación donde yo me conecto con Dios y Él me está enseñando y por eso lo alabo y lo bendigo y lo exalto. Y segundo, Él no me prohíbe nada. Él no me prohíbe nada, Él simplemente me enseña y me enseña lo que es correcto, me enseña lo que no me conviene, lo que no me sirve, y entonces está en mí, porque por eso me dio voluntad de decidir qué es lo que tengo que hacer. Y si yo soy sabio, no inteligente, sabio, pues aplico esa sabiduría en mi vida y comienzo a corregir mi conducta. Es mi decisión. Entonces el cristiano de nombre se puede definir como aquella persona que asiste a escuchar la palabra de Dios, que se reúne con los hermanos, cumple con algunos requisitos que se le exigen en sus congregaciones o en sus iglesias, pero no tienen una relación personal con Jesucristo. Y yo lo invito, hermano, a que usted mismo se cuestione. Usted no tiene que responderme a mí ni a nadie, ni tampoco sentirse juzgado, sino que usted mismo se evalúe. El Señor nos invita a hacer esto en la palabra. ¿Usted conoce a Jesucristo? ¿Usted sabe lo que Jesucristo quiere para usted? ¿Usted entiende lo que Él hizo por usted? ¿Usted sabe, usted tiene la certeza de que Jesús lo ama? ¿Entiende por qué lo ama? ¿Cómo le demostró ese amor? ¿Usted entiende hacia dónde lo quiere Él llevar desde aquí y después? ¿Usted entiende quién es el que acecha contra usted? ¿Qué es lo que quiere ese enemigo de las almas? ¿Usted sabe cómo se compone ese mundo espiritual? ¿Usted sabe cómo
enseña la palabra a relacionarnos desde el punto de vista de Dios, entre nosotros, etcétera. Si usted no encuentra las explicaciones apropiadas para eso, le aconsejo que empiece a relacionarse con el Señor. Esto es una cuestión de fe. Entonces quiero ampliar un poco el concepto de relación personal con Jesucristo para que podamos entender qué es el beneficio, porque es importante. Porque en realidad toda persona, y escuche bien esto, toda persona, así se autodenomine atea o así se autodenomine consagrada, no importa el estrato, no importa la calidad social, no importa su estado pecaminoso, no importa nada. Toda persona en este mundo, todo ser humano, ha tenido o tiene una relación con Jesucristo de alguna manera y se la voy a explicar. Puede que haya sido buena o no esa relación. Es como una relación entre uno que es juzgado y el juez. Es algo parecido a eso. Jesús conoce a toda persona de manera personal e íntima, pues Él es el creador, hecho hombre. ¿Amén? Él es Dios. Si no me cree, vaya, lea Juan capítulo 1. Entre muchas otras escrituras, pero esta me parece muy destacable. Juan 1, léalo. Todo pensamiento, toda palabra. De hecho, si usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si usted los lee, se va a dar cuenta de que Jesús podía darse cuenta de los pensamientos, de las intenciones de las personas. ¿Amén? Entonces, todo pensamiento, toda palabra, toda obra, toda relación que usted ha desarrollado con cualquier persona de cualquier manera, todo Él lo sabe, porque Él es omnisciente. Amén. También tiene una omnisciencia, que es el conocimiento de todas las cosas y cómo funciona todo. Porque con base en eso, con base en todo lo que acabo de mencionar, en el conocimiento de Dios de cada persona, es que vendrá el juicio eterno. Porque aun cuando no se crea en Jesucristo, y tengo que diferenciar aquí este tribunal, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos recibido por fe su obra redentora, y para eso hay que entender el significado, los que hemos recibido por fe su justicia, ya pasamos en él por el juicio. El juicio es donde se declara inocente o culpable a alguien. Ante Dios, todos los que hemos pecado somos culpables. Y todos hemos pecado. Pero la justicia aplicada en Jesucristo por Dios, donde Él asume nuestra culpa general, la culpa de los pecados de todos, Él paga por esos pecados, esa justicia nos exime, Dios nos exceptúa de recibir condenación. O sea que ya pasamos por ese juicio. No sufrimos nosotros, no tuvimos que compadecer ante el juez, lo hizo Jesús. Pero los que no lo han recibido, los que no creen, los que no aceptan esto, pues van a ir a comparecer en el juicio final ante el trono. Y allí van a abrir los libros de cada uno, ¿tá? Van a leer las obras de cada uno, todo lo que la persona hizo, y se va a dar cuenta que no tiene justificación ante Dios. Entonces, aun cuando no se crea en Jesucristo, la vida de cada persona está registrada segundo a segundo en los libros. Léase, por favor, creo que es el capítulo 19 de Apocalipsis, donde será abierto el libro y los libros. Amén. Entonces, cada persona tiene su vida escrita totalmente en esos libros de las obras de los hombres de las que habla allá en el Apocalipsis. Muchos se presentarán ante el juez natural del universo, que es el Señor Jesucristo. Él es el que tiene la autoridad. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Sí? Él es el juez, el Señor Jesucristo. Y todas sus obras, todos los pensamientos de cada uno, nuestras intenciones, palabras, acciones, si no estamos escritos en el libro de la vida,
van a ser anunciadas, van a ser dichas delante de todos, porque todos vamos a estar allí, crédulos e incrédulos, porque sus vidas están allí escritas. Les van a decir, esto fue lo que usted creyó y usted fue lo que usted hizo con base en lo que usted creyó que era lo que debía hacer, bueno o malo, va a estar allí, pero usted no creyó en lo que yo hice por ustedes, que era la justicia que yo aceptaba. Y esto es, entonces cuando entendamos, porque allí vamos a tener capacidad de entenderlo plenamente, eh, van a pasar por ese juicio. Por eso es importante, muy importante, diferenciar lo que significa una relación personal. Usted no puede decir que usted tiene una relación personal con Dios si no lo conoce, si no sabe cómo piensa, si no sabe cómo actúa, si no sabe lo que quiere, si no sabe cuáles son sus gustos, cuál es su carácter, cuál es su personalidad. Usted no lo puede decir. Usted no puede decir que usted conoce a la mujer de su vecino como la conoce él, porque usted no tiene intimidad con ella. Usted de pronto sabrá el nombre, sabrá que tiene hijos, esposo, que se dedica a tal cosa, pero usted no conoce nada más. ¿Amén? Entonces hay que diferenciar entre lo que significa una relación personal genuina con Cristo, de solamente decir que se tiene una relación con Dios o con el Señor. ¿Cuál es la naturaleza verdadera de la relación de un cristiano con Cristo? ¿Cuál es la naturaleza verdadera de la relación de un cristiano con el Señor? ¿Cómo entendemos la realidad espiritual de nuestra unión con Dios, nuestra unión con Cristo? ¿Cómo es que podemos entender eso? La Biblia nos ayuda al darnos una serie de analogías y de metáforas. La Biblia se refiere a la relación entre un creyente y el Señor, como por ejemplo la relación de una oveja con un pastor, o también esa relación como la relación entre un hijo y su padre, entre un súbdito y su rey, entre un esclavo y su amo, ¿sí? Son ejemplos que están allí, pero en todos ellos nos está enseñando cómo es la relación dependiendo de cómo nosotros estemos frente a Dios, creador de todos. E inclusive se refiere a esa relación como la relación entre un cuerpo y la cabeza, que lo vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, todas, sobre lo que significa una vida compartida con sus características, el poder soberano de Dios, el control, la dirección, la obediencia, la provisión, la protección, el cuidado, en fin, y para tratar de resumir un poco, es básicamente lo que significa una paternidad celestial, una soberanía de Dios y una autoridad. Yo espero estarme haciendo entender. En Juan 15, entonces encontramos una metáfora que el Señor les enseñó a sus discípulos, a sus 12, y los instruye a través de este mensaje de ejemplos terrenales, usando ejemplos terrenales, la forma en que Dios define nuestra relación con Jesucristo, lo cual refleja claramente su voluntad. Es la relación entre los pámpanos y una vid. Voy a leer los versículos. La vid es una planta de la uva. Los pámpanos son las ramitas que están conectadas a ese tallo. ¿Amén? Entonces esos son los pámpanos. Los pámpanos dan el fruto que es la uva. Entonces la vid es central, los pámpanos, las ramitas, las uvas es el fruto de esa conexión. Juan capítulo 15, y voy a leer del 1 al 11 y preste atención, por favor, apunte. Juan 15 del 1 al 11. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera. Él mismo se define. Yo soy la vid verdadera y mi Padre, y recuerde que Él habla como si estuviera desprendido, pues porque está en forma natural, o sea, como la nuestra. Amén. Entonces, mi Padre es el labrador. O sea, el Dios creador de todo, Él es el que tiene el control. Jesús es como, venga, yo les enseño que sí existe Dios, yo soy ese, yo estoy aquí en forma de ustedes,
para que ustedes aprendan a relacionarse conmigo, pero yo me voy a ir, voy a hacer esto. Eso es lo que hace Jesús, pero es Dios. Segundo versículo, toda rama que en mí, amén. No, 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 y para eso hay que entender qué significa. Que en mí no da fruto, la corta. ¿Quién la corta? El labrador. Pero toda rama que da fruto, la poda, la va dando forma para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Otro paréntesis. Ustedes se está refiriendo a los 12, le está hablando particularmente a los discípulos, a los apóstoles, ¿sí? Que los formó como apóstoles, o en otras palabras, mensajeros, para que vayan y lleven el mensaje. Ustedes ya están limpios por la palabra. ¿Cuál es la palabra? La que Él les está anunciando. Amén. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Si usted no está conectado con Él, olvídese, todo lo demás es cuento. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así que como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos no son los 10 mandamientos, todo lo que Él dice. Amén. Permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo que Él le mandó a hacer, eso fue lo que Él hizo. Lo que Él le manda a hacer. Amén. Entonces Jesús permaneció. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vino a dar la vida por nosotros. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completada. Si usted es curioso, aparecen 10 veces en estos versículos que le acabo de leer, comenzando en el versículo 4, la palabra permaneced o permanecer. El énfasis entonces de esta lectura es permanecer como en Cristo. Cristo, usted está allí. ¿Qué es permanecer en Cristo? Es lo que vamos a entender. Este es un término que para gente que está familiarizada con la Biblia por mucho tiempo, al que se le ha dado muchas connotaciones espirituales, es muy conocido. Pero hoy lo que quiero es descubrir lo que nuestro Señor quiere decir por esto. Entonces iniciemos con los 3 primeros versículos para entender la parábola. Hay 4 identidades. Primero, hay una vid, hay un labrador y hay 2 tipos de pámpanos. Nuestro Señor dice, yo soy la vid verdadera, y de nuevo en el versículo 5 lo repite. No hay duda entonces acerca de quién es el labrador. Primero, quién es la vid y luego quién es el labrador. El labrador es el que cuida la vid y sus pámpanos. Versículo 1. Mi Padre es el labrador, el Dios creador de todas las cosas. Recuerde que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Amén? Él cuidó de nosotros, Él vino a dar su vida por nosotros. Entonces Él simplemente está cuidando de que nosotros realmente no vayamos en dirección opuesta a donde Él quiere tenernos a todos nosotros. Perdón un segundito, tengo que hacer algo así urgente porque se me olvidó. Muy bien. Entonces, qué pena, me ofrezco disculpas, pero esto de la tecnología a veces para los que no sabemos nos pega.
Entonces dice en el versículo 5, el Señor habla de quiénes son los pámpanos. Dice, vosotros, refiriéndose a quiénes, a los que estaban con él. Especialmente en este punto está hablando con los 12. Vosotros son los pámpanos, ustedes son las ramas. Él estaba hablando esencialmente a sus apóstoles, quienes en otras palabras fueron los preparados por Jesús mismo para llevar todo este mensaje que hoy conocemos, de las buenas nuevas o del evangelio, que es lo que quiere decir esa palabra. Pero hay dos tipos de pámpanos. Hay pámpanos que permanecen y producen fruto, y hay pámpanos que no permanecen, que no producen fruto, que son cortados, que se secan y que finalmente van a arder, son quemados. Pero el Señor le está diciendo a los 12, o sea, le está diciendo, ustedes son los pámpanos, ustedes son dos, hay dos tipos de pámpanos entre ustedes, los que van a dar fruto y los que no. ¡Wow! Tremenda revelación. ¿Cómo debemos entender estos pámpanos? ¿Quiénes son los pámpanos que sí dan fruto? ¿Quiénes son los que no dan fruto? ¿Quiénes son mencionados tanto en el versículo 2 como el pámpano que no da el fruto, y después en el versículo 6 como el que es echado, que se seca, que es recogido, que es arrojado al fuego y que arde? Entonces, para entender un poquito más el contexto, eh, quienes califican en los dos tipos, quiénes van a ser los que están encajando en estos dos tipos de pámpanos. Y el contexto es muy simple. Lo primero que quiero hacer notar es que el Señor no está entre una multitud, está allí, como les estoy diciendo, dirigiendo sus palabras a los primeros discípulos, a los que luego fueron sus apóstoles o fueron sus mensajeros, es decir, estos 12 personajes. Es jueves por la noche, en el aposento alto están reunidos, era un sitio especial que ellos tenían de oración, celebrando la Pascua con sus discípulos, la noche antes de que Él es crucificado. Recuerde que todo lo que está en el Viejo Testamento se revela en el Nuevo Testamento, se hizo y después fue clarificado en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama? La Pascua fue lo que celebraron los israelitas justo antes de ser liberados de la esclavitud de Egipto. ¿Qué hicieron ellos? Sacrificaron un cordero por orden del Señor. ¿Qué más hicieron? Con la sangre del cordero marcaron los dinteles de las puertas, porque el ángel de la muerte venía a arrasar con los primogénitos. Si ellos no lo hubieran hecho, sus primogénitos también se mueren. Pero como ellos creyeron a Dios, eso fue lo que hicieron y fueron salvos sus primogénitos. Fue, fue como el sacrificio para la redención, paga el corderito por ellos para ser liberados de la esclavitud. Jesús paga con su propia sangre para liberarnos a nosotros de qué? De la esclavitud del pecado. Amén. Entonces, Él está celebrando esa Pascua, los israelitas lo hacen, nosotros no tenemos que hacerlo. Amén. Nosotros ya sabemos lo que Jesús hizo y lo que damos es gracias a Dios, y celebramos la cena del Señor, que es cuando recordamos por el vino y el pan, conmemorando, recordando lo que Él hizo con su cuerpo en el pan. Entonces el pan es un símbolo, no es que necesariamente tome la forma, el cuerpo de Cristo, sino que nos recuerda lo que Él hizo en su cuerpo, y por eso damos gracias. Y entonces usted le dice Isaías 53, Él fue crucificado, Él fue maltratado, Él fue azotado, Él fue toda esta cuestión, amén, y derrama su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces ellos celebran esa Pascua antes de que él fuera crucificado, y en esa noche da muchas promesas a sus discípulos. Y esas promesas usted comienza a leerlas en el capítulo 13, siguen hasta el capítulo 16, estoy hablando de Juan 13, Juan 16, después en el capítulo 17, y él ora en esa oración en el capítulo 17, delante de ellos, él ora al Padre esa oración para que el Padre cumpla todas las promesas que Él ha hecho en esos capítulos que acabo de mencionar. Promesas que fueron hechas y se cumplen a toda persona que las haya creído, que solo esperan recibir el resultado de ellas. De hecho, si usted creyó, usted está en el capítulo 17. Porque Él dice, Señor, y no oro solo por esto, sino por aquellos que han de recibir
la vida eterna por el testimonio de estos. O sea, es usted. Ahora, conforme llegamos al capítulo 15, que es en el que estamos concentrados, encontramos cómo Judas Iscariote ha sido revelado como aquel que vendió a Jesús luego por unas cuantas monedas. El plan, ese es el plan de Satanás, y creyendo que con todo esto su éxito, el éxito de Satanás de vencer a Jesús estaba garantizado. Entonces Judas es despedido y comienza a ejecutar su plan de vender a Jesús. Él se ha ido para preparar los detalles para la traición de Jesús, el arresto de Jesús a la mitad de la noche, lo cual lleva a su ejecución en la cruz al día siguiente. Los 11 discípulos restantes se quedaron. Uno, el que es Judas Iscariote, se va. Judas es el pámpano que no se acoge al amor de Cristo, a la justicia de Cristo, que quiere resolver por sí mismo, con su propia inteligencia y prudencia, que quiere resolver el asunto. Primero va y se quiere ganar unas monedas traicionando a Jesús. Cuando Jesús lo mira a los ojos y le dice, con un beso me has traicionado, me has entregado. Y Judas, en lugar de recordar lo que él vino a decirles, él toma justicia en sus propias manos conforme a su propia prudencia y se quita la vida. Entonces, Judas es el pámpano que no permanece. Porque cuando usted quiera permanecer, hermano, usted recibe el perdón de Dios. Por amor. Porque por amor fue que Jesús murió por usted. Ese es el amor de Dios manifestado en la cruz. Usted no tiene que hacer nada. Usted puede querer calificarse como el peor de los bandidos, como el peor de los pecadores. Pero el único pecado que Jesús no perdona es que no crean en Él. Ahora, por agradecimiento, cuando usted se sabe perdonado, brother, y usted sabe las cosas que usted ha hecho, que usted ha pensado, que usted ha querido, que usted, etcétera, y usted sabe que usted no merece perdón, pero Jesús le dice, tranquilo, yo te amé, yo te amo, yo morí por ti, yo te perdono. Cuando usted entiende esto, por favor no diga que no es atraído de inmediato a Él. Usted se rinde ante Él. Y usted le dice gracias. Y usted simplemente lo abraza. Y usted simplemente le dice, Señor, enséñame. Señor, gracias. Y quiero aprender y quiero cambiar. Eso es. Judas no lo hizo. Yo quisiera hacer aquí un corto análisis sobre las conductas de estos 12 hombres. Porque le voy a plantear una pregunta. Sin conocer lo que Judas Iscariote hizo y lo que hasta este capítulo 15 sabemos de estos apóstoles, que es, algunos son resaltados, otros no, como por ejemplo Judas, como Pedro, ¿amén? Como Juan, etcétera. No todos, de todos se habla en detalle. Si usted lee lo que se habla de ellos, o de lo que se resalta de algunos de ellos, en algunas circunstancias, y no supiera lo que Judas iría a hacer respecto al Señor, y si nos preguntan cuál de ellos, según nuestro criterio, lo que hasta ahora conocemos conforme las escrituras nos enseñan de ellos, sin duda nos enfocaríamos más en nuestra atención en Pedro. Pedro es aquel que desenvaina, que quiere dárselas de guapo ante Jesús, defender la vida de Jesús, que le corta la oreja al guardia. Pedro es el que le dice a Jesús cuando Jesús le anuncia que va a morir, le dice, Señor, yo moriré en tu lugar, yo daré la vida por ti. Pedro es aquel que se quiere decirle al Señor, no, tú no me limpies los pies, yo no soy digno, yo más bien te lo limpio. Y Jesús le dice, si tú no me dejas, tú tendrás parte en el reino de Satanás. Fíjense que Pedro tiene más características para ser nombrado aquel que no da fruto, pero no fue así. Amén. La razón es sencilla, hermano, porque nosotros conocemos solo el exterior de las personas hasta cuando llegamos de pronto a un conocimiento más profundo de ellas, y eso nos indicaría con más certeza la personalidad, el carácter de una persona. Conoceríamos sus antecedentes, conoceríamos su forma en que fue criado y educado, y de pronto corregiríamos nuestra opinión sobre ellos. Ahora, Pedro hasta ese momento se había destacado por su agresividad, testarudez, precipitud para responder emocionalmente antes que de manera racional.
Pedro parecía tropezar más que el resto. Por lo menos hay más revelación acerca de sus tropiezos que cualquier otro. Pedro parece tener una especie de confianza dominante en sí mismo. Afirma de manera excesiva su afecto, su fortaleza, su compromiso, pero Judas hasta ese momento había sido lo contrario, un personaje más bien discreto, prudente, sencillo, es decir, como que a nuestro criterio de pronto no calificaría. Pero desde el punto de vista superficial, inclusive de los otros, todos dijeron, cuando Jesús les anuncia que entre ellos había alguien que lo iba a traicionar, todos hicieron la pregunta, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Maestro? No había nada en Judas que manifestara el hecho de que él no daba fruto y se dirigía al infierno. Pero así es con algunos pámpanos, porque se percibe que están pegados a la vid. Judas estaba visiblemente pegado a Jesús. Él era uno de los apóstoles, estaba allí. De hecho, Judas también participó de los milagros cuando Jesús los envió de 2 a 2. Pero fue un apego superficial. Entonces no significa que lo que hizo lo tuviera conectado a Jesús. Fue porque el poder de Jesús, cuando Él les dijo, vayan y hagan, el poder de Jesús va con ellos. No porque ellos estén capacitados. Es como, para ponerles otro ejemplo, es como cuando Dios hizo que una mula le hablara al profeta. ¿Ven? Dios es capaz de hacer que hasta una piedra hable. Entonces ese apego de Judas a Jesús fue superficial, fue un apego sin vida y eso se volvió obvio cuando él ya estaba permaneciendo en Cristo. ¿Amén? Esta es una realidad muy común. Y creo que uno puede imaginar, según el criterio personal de cada cual, que hay personas en la iglesia que son pámpanos sin fruto, que están ahí. Hay personas que se conectan a esta cosa, la ponen a esta transmisión, la colocan y van a hacer otras actividades, pero ya quedaron en su mente como que absueltos en la conciencia en su propio criterio. Pero la idea no es esa, la idea es aprender a conocer. ¿Amén? Hacen alguna profesión de interés en Cristo a un grado u otro, pero sus vidas no manifiestan su poder y no manifiestan su vida en ellos, no desarrollan una relación con el Señor que afecte de manera positiva en todo sentido sus propias vidas. Por supuesto que tampoco a nosotros nos corresponde hacer esa clase de juzgamientos, o sea, de señalamientos, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer con esas personas? Si nosotros sospechamos, pues es ayudarlas, hermano. Que esas personas sigan adelante en ese conocimiento del Señor, en ese entendimiento de la voluntad del Señor para nosotros. Pero nosotros no somos Jesús para señalar a nadie. Entonces, lo que he dicho anteriormente tiene también un sustento bíblico. Mire, pero ese sustento viene de lo que el Señor sabía en su presciencia. Miremos, por ejemplo, ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice, mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, fíjense, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él conocía qué había en el hombre. Es decir, Jesús, como les dije, conoce los pensamientos, las intenciones, si realmente hay fe en Él o no, si se cree en Él o son personas simplemente que mencionan de labios para afuera, pero sus vidas siguen los mismos criterios de toda su vida, basándose en lo que ellos creen, piensan y establecen como una verdad. Entonces muchos creyeron en su nombre. ¿Pero por qué creyeron en su nombre? Pues porque hacía una cantidad de cosas que eran maravillosas. Uy, sí, Él es. ¿Sí? Eso sí oye esperanzador. Entonces, oír uno que, uy, sí, el Señor, Él es Jesús, Él es el Señor. ¿Sí? Y muchos de pronto aprovechan el momento, y de pronto la emoción se desborda y están allí, y gloria a Dios, y amén, aleluya. Pero eso no los afecta en su interior. Y esto se oye para uno esperanzador porque, uy, creyeron. Eso es como cuando esos evangelistas reúnen tanta gente en los estadios y la gente emocionada y que levanta los brazos y claman y oran y todo. Uno dice, wow, esto es esperanzador. Pero el que conoce los corazones es el Señor. ¿Ven?
Se oye bien. Y Jesús en el versículo 24 dice, no confiaba en ellos porque él conocía a cada uno de ellos, a todos, porque él no necesitaba que nadie le dijera, es que este es bueno, es que este lo otro, es que este hace esto y es que no, porque él conoce, él mismo sabe lo que hay en el corazón del hombre. Él sabía que era una fe falsa, estaban allí por sus emociones, mas no por querer tener una relación con él. Él sabía que era una fe superficial. Amén. Y es lo que usted y yo tenemos que aprender a definir en nosotros mismos. No definirle a nadie. ¿Sí? Usted mismo, ¿qué es lo que cree, hermano? ¿Por qué está escuchando lo que está escuchando? ¿Por qué quiere aprender aquí? ¿Lo está aplicando? ¿Le ha enseñado algo? ¿La palabra de Dios? Recuerde que es usted con el Señor. A mí no me tiene que dar justificación de nada. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Estamos aquí, sacamos este tiempecito, es una hora tal vez, porque estamos aprendiendo, porque le damos crédito no a mí, no al que predica, sino a la palabra de Dios, porque ella que está siendo transmitida y revelada me está acercando realmente a tener una relación con Dios. Entre esas personas que el Señor estaba hablando, había uno. Esa multitud que habla aquí en el capítulo 2, había uno especialmente particular por su posición dentro de la iglesia judía, porque era uno de los jerarcas, máxima jerarquía, pero él tenía un interés superficial, fue un hombre llamado Nicodemo, quien entonces en el capítulo 3, ahí Juan capítulo 3, Nicodemo va a Jesús y va por la noche, en medio de las sombras, que no lo miren, ¿ven? Y le hace preguntas a Jesús y más tarde, después de que entiende y de que le es revelado, de que él sinceramente acude a la sabiduría de Dios, se convierte en un seguidor verdadero de Jesucristo. Hermano, como les dije antes, esta es la primera parte de esta corta serie que nos enseñará mucho mejor sobre permanecer en Cristo. ¿Por qué es importante? Porque nos puede definir cómo estamos respecto a Dios. ¿Qué es lo que usted realmente cree? ¿Qué es lo que realmente usted quiere para su vida? Esto es trascendental. Su vida aquí es corta, pero hay una eternidad. ¿Dónde quiere estar en esa eternidad? Por favor, siga conectado con nosotros, suscríbase a nuestro canal para que reciba las notificaciones sobre nuestras transmisiones y así podamos llevar la continuidad de las enseñanzas. No se las pierda, no deje que nada lo distraiga. Es mejor por partes, de a poco, para que logremos captar mucho más. Por ahora simplemente le agradezco que haya estado con nosotros, que haya estado conectado, que nos siga. Yo de esto no me estoy lucrando, no crea que le digo que me siga para yo lucrarme, yo le digo que me siga es porque creo en lo que el Señor me ha dado para transmitir. Creo que es muy importante y es muy importante en este momento de nuestras vidas, en el que estamos viviendo en este mundo. Damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios porque aunque yo no tengo las respuestas todas las respuestas a las inquietudes, pues he podido comprender, el Señor me ha permitido entender cosas, tal vez pueda ayudarlo. Y también damos gracias a Dios, aquí le dejo esta información. Eh, Damos muchas gracias a Dios por permitirnos llevar su palabra, porque dice que vendrán días en que no podrán escuchar, que no habrá quien les enseñe. Y damos gracias a las personas que nos ayudan económicamente. No quiero encubrir esto y no le quiero prometer nada a nadie, solo transmitirle lo que dice la palabra de Dios. Todo pertenece a Dios. Él nos da para administrar. Él dice que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Él dice que lo que usted siembra es lo que va a recoger. Él dice que el dador alegre será tenido en cuenta siempre en los cielos, pero no solo en los cielos, sino aquí en la tierra. Por eso agradecemos mucho y oramos por las personas, especialmente los que nos ayudan a continuar, que nos ayudan con nuestro sustento, que nos ayudan a ayudar a otras personas, que nos ayudan a cumplir nuestros compromisos. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por todos aquellos que están escuchando y viendo este video. Señor, que no sea mi palabra, sino tu palabra, llegando a lo más profundo de sus mentes, de su cuerpo, de su ser, para que ellos sean, Señor,
llevados a tu luz verdadera, que ellos sean iluminados con tu palabra, que ellos, Señor, puedan conocerte y entenderte qué es lo que tú quieres, y que asimismo sus familias puedan llegar también a este conocimiento, a recibir esta vida que tú nos ofreces, la vida en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén.